Saludos amigos, espero se encuentre muy bien. A continuación, seguimos en esta sesión aprendiendo acerca de las propiedades de los logaritmos. Para hoy tenemos tres aprendizajes. En esta sesión trabajaremos el cambio de base de los logaritmos, trabajaremos alguna propiedad del logaritmo natural y trabajaremos esta propiedad que es bien interesante. Para trabajar o comprender muy bien este cambio de base, voy a utilizar ejemplos sencillos para que comprendas el concepto. Con estos dos ejemplos que propondré a continuación, te debe de quedar claro el concepto. La idea no es decir, lo hizo más complicado, no, sino que comprendamos cómo funciona el cambio de base de los logaritmos. En este momento tenemos logaritmo base 2 de 8. Yo a este logaritmo le puedo cambiar la base. ¿Cuál es el objetivo de cambiar la base? En algunos ejercicios de alta complejidad podemos cambiar la base para que sea solucionable, por ejemplo, o para que sea, digamos, más entendible. En este caso, vamos a cambiar la base de este logaritmo, que es base 2, y lo vamos a cambiar para que sea una base diferente. Puede ser base 5, puede ser base 10, puede ser la base que deseemos. ¿Cómo hacemos eso? Aquí escribimos logaritmo y acá volvemos a escribir logaritmo. Tanto en el numerador como en el denominador escribimos logaritmo. Esta base que está aquí es la base 10 y esto es base 10. ¿De acuerdo? Ya en un video anterior habíamos mencionado que los logaritmos, cuando no aparece la base, entendemos que es de base 10. Este de 8 viene a ser el argumento del logaritmo que está en el denominador y este 2 que está aquí viene a ser el argumento del logaritmo que está en el denominador. Así funciona entonces el logaritmo de cambio de base. Simplemente es cambiar las bases de los logaritmos para obtener una respuesta. En el siguiente ejemplo, también voy a cambiar la base del logaritmo, pero ahora lo voy a plantear para obtener una respuesta. Tenemos aquí un logaritmo que tiene base 8 y el argumento 64. ¿Cómo cambiamos la base? Recuerda que usted cambia la base según la necesidad del ejercicio. En este caso, sabemos que la respuesta puede ser inmediata, pero recuerde, le estoy enseñando el concepto de cómo es el cambio de base para que lo apliquemos a ejercicios que sean de un nivel de dificultad mayor. Entonces, para hacer el cambio de base, escribimos logaritmo y escribimos logaritmo. Entonces, voy a escribir con otro color la base a la que quiero pasarlo. Mire que esta base es 8 y esta base es 10 y esta base es 10, pero yo le puedo cambiar la base. Puedo poner aquí base 2 y acá base 2. De acuerdo, puede poner base 3, base 5 a su conveniencia. Ese 64 lo puedo escribir aquí como el argumento de la función y aquí puedo escribir también el 8 como el argumento. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría logaritmo base 2 de 64 y logaritmo base 2 de 8. Inicialmente era logaritmo base 8. Cambiamos la base simplemente para mayor comodidad. No en este ejercicio, sino en un ejercicio posterior. Aquí podemos pensar cuál es el logaritmo base 2 de 64. Ustedes saben que es 6. Cuando usted potencia el 2 a la 6, le da 64. O sea que esto nos da como respuesta 6. 2 elevado a la 6, 64. 2 por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2 nos daría entonces 64. Logaritmo base 2 de 8. ¿A qué tengo que potenciar el 2 para que su respuesta sea 8? 3. Simplificamos tercera y nos da como resultado 2. ¿Eso lo sabíamos desde el inicio? Sí. Recuerde que lo que estamos trabajando es para que aprendamos a manejar el concepto de cómo funciona el cambio de base de los logaritmos. Vamos a trabajar la propiedad número 2, que es un logaritmo natural de Euler elevado a la y. Da como resultado y. ¿Pero por qué razón? Los siguientes dos ejemplos nos van a ilustrar por qué razón
vamos a obtener a y como resultado. Tenemos lo siguiente. En el ejemplo A tenemos logaritmo natural de Euler a la 5. Según la propiedad nos está diciendo que cuando tenemos logaritmo natural de Euler a la y, concluimos el que está de exponente. O sea que aquí la respuesta debe de ser 5. Pero, ¿por qué razón? Miremos a ver. En un video anterior habíamos dicho que el logaritmo natural de Euler lo podemos reescribir. Este argumento que está aquí de color negro lo voy a escribir de color naranja para que miremos lo siguiente. Ese logaritmo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Esta parte que está aquí la puedo reescribir como logaritmo base Euler. Y ese argumento que tengo de color naranja es justamente ese que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo logaritmo natural de Euler, es como si tuviera esto, logaritmo base Euler de Euler. ¿A qué tengo que elevar? ¿A qué tengo que elevar este Euler para obtener como respuesta Euler? Recuerde que cuando elevamos 2 a la 1 nos da 2, 8 a la 1 nos da 8. Significa que cuando elevamos Euler a la 1 nos debe de dar Euler. O sea que la respuesta aquí es 1. ¿De acuerdo? Por esa razón, entonces aquí, cuando escribimos logaritmo base Euler de Euler a la 5, este 5 por propiedad pasa a multiplicar al logaritmo. Eso lo vimos en un video anterior. Este 5 pasa a multiplicar al logaritmo a la parte de atrás. Entonces esto nos da como respuesta 1 y 5 que multiplica este 1 nos da como respuesta 5. Por esa razón, cuando tenemos logaritmo de Euler a la 5, concluimos 5. ¿De acuerdo? En el siguiente ejercicio, también vamos a aplicar esta propiedad. Logaritmo natural de Euler a la 7, ¿cuánto me debe de dar? Sí, muy bien, debe de dar 7. Pero voy a mostrar nuevamente la razón del por qué sucede esto. Logaritmo natural de Euler a la 7, por propiedad me quedaría 7 que multiplica el logaritmo natural de Euler. Este 7 pasa a multiplicar a la parte de atrás del logaritmo y porque hay una propiedad que vimos en un video anterior, espero lo estés viendo en el canal Mateoel para que estés como al tanto de lo que está sucediendo. Esto va a ser igual, 7. En vez de escribir este logaritmo natural de Euler, lo puedo escribir así, logaritmo de Euler, ¿cierto? Resulta que ¿a qué debo potenciar? Me queda entonces que 7 multiplica lo que resulte aquí. ¿A qué debo potenciar este Euler para obtener como resultado Euler? Ya aquí lo dijimos. Euler a la 1 nos da Euler. O sea que por 1. Y esto nos da como resultado 7. Por esa razón, entonces, cada vez que aparezca un ejercicio así, escrito de esta manera, logaritmo natural de Euler a la 7, ponemos como resultado el 7. El siguiente ejemplo es inmediato. Tenemos logaritmo natural de Euler a la raíz de 2. Pues entonces, ¿qué respuesta va? Muy bien, va raíz de 2. Ese es el aprendizaje número 2. Aprendizaje número 3 es el siguiente. Tenemos b potenciado a la logaritmo base b de n, concluimos n. Estos 3 ejemplos nos van a mostrar por qué es cierto que esta propiedad que estamos estudiando permite concluir este n que está en este argumento como respuesta. Según lo que estamos estudiando, tenemos logaritmo, tenemos un 5 elevado a la logaritmo base 5 de 25, debemos obtener como respuesta 25. Pero, ¿por qué razón? Miremoslo aquí detenidamente. Voy a volver a reescribir el ejercicio. Tengo 5 logaritmo elevado a la 5 de 25 y esto es igual. Voy a poner como respuesta este 5 que está aquí, lo voy a escribir, ahí está. ¿Qué está sucediendo en el exponente de ese número 5? Lo que me dé como respuesta lo voy a escribir aquí, en el exponente de este 5.
¿Qué está pasando ahí en ese exponente? Miremos a ver. Resulta que en esa exponente tenemos esta expresión, logaritmo base 5 de 25. Recuerde que siempre nos preguntamos, ¿a qué debo elevar este 5 para obtener como respuesta el 25? Muy bien, 2. 5 por 5 nos da 25. O sea que en vez de volver a escribir en esta parte el logaritmo, escribo el 2. Y 5 al cuadrado pues nos da 25. Por esa razón, cuando tenemos 5 tenemos 5 elevado al logaritmo base 5 de 25, podemos concluir con toda tranquilidad el argumento de ese logaritmo. En el caso número 2, en el ejemplo número 2, tenemos 3, logaritmo base 3 de 9. Saben que concluimos como respuesta el argumento de ese logaritmo, que es 9. ¿Por qué razón? Expliquemos acá detenidamente por qué está sucediendo. Tenemos entonces 3 elevado a la logaritmo base 3 de 9 es igual. Este 3 lo pongo como respuesta, que es este número 3 que está aquí. Y aquí voy a poner el resultado de lo que salga de esta operación que tenemos en el exponente del 3. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el logaritmo base 3 de 9. Lo voy a hacer aparte para mirar qué está sucediendo. ¿A qué tenemos que elevar este 3 para obtener como resultado el 9? Muy bien, al 12. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Multiplicamos 2 veces el 3. Bien, sabemos que esto da como respuesta el número 2, que ahí está escrito. Esto es igual. 3 al cuadrado me da entonces 9, porque es 3 por 3. ¿De acuerdo? Por esa razón, si tenemos 3 elevado al logaritmo base 3 de 9, puedo concluir tranquilamente el 9. En el ejercicio siguiente, ¿qué concluyes entonces como respuesta? Muy bien, concluyes el 16. Porque si hacemos este análisis, va a suceder o está sucediendo exactamente lo mismo. Miremoslo detenidamente para mirar qué es lo que sucede en el fondo. Tenemos entonces 4 elevado a la logaritmo base 4 de 16. Esto es igual. Este 4 lo ponemos como respuesta. ¿Qué está sucediendo aquí? En este logaritmo, resolvámoslo aquí debajo. Logaritmo 4 de 16. La pregunta es, ¿a qué tenemos que potenciar este 4 para obtener como respuesta el 16? 2 veces. Muy bien. Sería 4 por 4, 16. O sea que el exponente resultado de esto lo voy a poner aquí, que es 2. Y 4 al cuadrado pues me da 16. Por esa razón, cuando tenemos 4, logaritmo base 4 de 16, concluimos 16, el argumento del logaritmo que está encima. ¿De acuerdo? Bien, los siguientes ejercicios, uno de cada propiedad, cambio de base, logaritmo natural de Euler, y tenemos la propiedad número 3. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a esos ejercicios va a aparecer a continuación. ¿Cuál es la respuesta de este para cambio de base? Saben que puede ser lo siguiente. Logaritmo, aquí podemos poner base 5 de 125 y aquí de 25. No olvide que este argumento es el argumento de arriba y esta base se convierte en el argumento de abajo y simplemente pongo base 5 y base 5 a conveniencia. ¿De acuerdo? Aquí daría 5 elevado a la 3 nos da 125 y 5 elevado a la 2 nos da 25. Entonces aquí nos daría 2. Este logaritmo nos daría como resultado 3 medios. Aquí por propiedad podemos poner raíz de 5 y aquí podemos poner 14. Espero hayas aprendido. Nos veremos en una próxima sesión.